Hasta aquí hemos hablado del principio de la mayordomía, el cual a su vez está conformado de tres principios o de tres valores cristianos. Valores por los cuales nosotros deberíamos regirnos hoy en día. Hemos dicho que Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios. Que nosotros, por su parte, como creyentes, no tenemos nada, no poseemos nada, todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, nosotros solo somos mayordomos o administradores de los bienes de Dios. En tercer lugar, hemos dicho que si esto es así, entonces nosotros debemos agradar a Dios o glorificar el nombre de Dios en todo. Es una máxima en la vida, o debe ser una máxima en la vida de todo creyente. Si Dios es el creador, dueño, amo y señor de todo cuanto existe, el único sabio Dios, y nosotros no poseemos nada y somos básicamente mayordomos y administradores de los bienes de Dios, entonces deberíamos adoptar la actitud de querer agradar a Dios en todo, de querer glorificar a Dios en todo. Mi nombre es Carlos Corrales. Empezamos en un capítulo anterior a hablar de principios cristianos. Y vamos a estar hablando de por lo menos unos 15 principios a través de los cuales nosotros deberíamos regir nuestras vidas. En este capítulo vamos a estar hablando probablemente de uno o dos principios más. Y queremos hablar de el principio de la separación. El principio de la separación básicamente dice que nosotros debemos vivir vidas separadas de todo aquello que a Dios no le agrada. Al menos eso nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El apóstol Pablo es claro en decir aquí, en Primera de Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos vidas separadas de todo aquello que a Dios no le agrada. De hecho, la palabra santificación usada aquí por el apóstol Pablo tiene un significado muy particular y es usada por él para hablarnos de la pureza o de la santidad en la que debe vivir el creyente. De hecho, esta palabra viene del griego hayasmos o hayasmos, que quiere decir hacer puro, hacer santo, o salirse o separarse de. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En síntesis, podemos decir que la palabra santificación quiere decir separación. Y aquí Pablo en 1 Corintios 1:2 dice, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, dice, a los santificados en Cristo. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, morimos a la paternidad de Satanás y nacimos dentro de la familia de Dios. Entonces podríamos decir que fuimos separados de la familia de Satanás a la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y para qué fuimos hechos hijos de Dios? Bueno, Pablo lo está diciendo aquí en 1 Corintios en el capítulo 1, en el versículo 2. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos. O sea, a vivir vidas separadas. Un concepto bastante claro en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 3. Cuando el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es que os apartéis
Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, donde la palabra fornicación está siendo usada como sinónimo de pecado. Claro, él dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y añade, que os apartéis de fornicación. Y repito, la palabra fornicación está siendo usada como sinónimo de pecado. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos vidas separadas de todo aquello a lo que a Dios no le agrada, de lo que a Dios no le agrada. ¿Separado de qué? Bueno, en primer lugar de la tentación. O de todo lo que nos pueda llevar o exponernos al pecado y sus consecuencias. De modo que si nos apartamos de la tentación o de todo aquello que puede exponernos o llevarnos a caer en el pecado, entonces nos estaremos separando obviamente del camino que lleva al pecado. Creo que esta es una de las razones fundamentales por las cuales a los creyentes nos cuesta tanto este asunto del pecado o ganar la batalla, la victoria en contra del pecado. En nuestra mente tenemos que debo separarme del pecado, de lo que a Dios no le agrada, pero resulta que no me aparto de la tentación. Y mientras yo no me aparte de la tentación, no voy a apartarme del pecado, porque la tentación es el camino que está embadurnado de aceite y que me va a llevar ¿a dónde? Irremediablemente al pecado. Recordemos que la tentación es todo aquello que nos atrae, que nos seduce a hacer lo malo, no lo bueno. Nos atrae y nos seduce a hacer lo malo. Por lo menos eso dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántas veces nos hemos agarrado la cabeza? ¿Pero qué hice? Lamentablemente ya es tarde. El pecado fue consumado y ahora estás gozando de las consecuencias. Porque no supimos evitar la tentación. La tentación es como la miel para la abeja. Yo no conozco a todas las abejas. Bueno, creo que no conozco ni a ninguna. Solo a la abeja maya. Pero, óigame, no conozco, no sé de ninguna abeja que se resista ante la miel. Siempre la vemos sobre las flores extrayendo el néctar de las flores para producir su miel. En eso se les va la vida. No le va a decir que no. Bueno, la tentación es como la miel para las abejas. Es así. O los creyentes pretenden vivir vidas separadas del pecado, sin vivir vidas separadas de la tentación. Tenemos que evitar aquello que nos atrae, aquello que nos seduce, aquello que nos puede inducir posteriormente a caer en el pecado. Usted sabe qué es lo que lo atrae a usted. Usted sabe qué es lo que lo seduce. Usted sabe cuál es su debilidad. Bueno, debemos apartarnos de esa situación. Si nos separamos de la tentación, o más bien si no nos separamos de la tentación, repito, no podremos separarnos del pecado. La batalla está perdida. Tarde o temprano vamos a caer en una situación pecaminosa. No solo debemos separarnos de la tentación, de los deseos de la carne. Una forma de separarnos de la tentación es reconocer cuál es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando estamos hablando de los deseos de la carne, hablamos de los deseos propios de nuestra naturaleza pecaminosa, los cuales constantemente nos piden ser satisfechos. Yo tengo que ver. Para otros será, yo tengo que oír. Yo tengo que saber. Yo tengo
que tocar, yo tengo que tener, yo tengo que probar. Constantemente nos piden ser satisfechos o satisfacer nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestros quereres. Repito, cuando hablamos de los deseos propios de nuestra naturaleza, o cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando de los deseos propios de nuestra naturaleza pecaminosa. Los que constantemente, ¿verdad?, nos piden ser satisfechos o satisfacer nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestros quereres. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Pedro está diciendo, mire, yo les ruego, compórtense como extranjeros y peregrinos. Hay una manera de pensar, algo hablamos en el capítulo anterior, una filosofía, una ideología, un movimiento que dice que en Cristo hay libertad y que nosotros tenemos libertad para hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, vestirnos como queramos, etc. Bueno, aquí Pedro está diciendo que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra naturaleza nos induce a vivir de una manera, a satisfacer ciertas pasiones, ciertos deseos, inclusive quereres, estamos básicamente diciendo. El problema es que si nosotros nos dedicamos a satisfacer los deseos de la carne, estaremos empoderando nuestra naturaleza carnal por encima de nuestra naturaleza espiritual. De manera que estamos inhibiendo nosotros mismos nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Siendo así, pregunto, ¿cuándo podremos llegar a ser como el Señor Jesucristo? Que es una máxima también en la vida del creyente. Es imposible. Porque estamos empoderando nosotros mismos nuestra naturaleza carnal. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es que yo soy un ser humano. Bueno, sí, usted es un ser humano, pero como creyentes nosotros fuimos llamados a ser como Cristo. Y si le damos rienda suelta a esta situación de satisfacer lo que nuestra carne nos pida, nuestra naturaleza carnal nos pida, pues estamos en problemas. Porque estamos empoderando la carne y estamos inhibiendo nuestro crecimiento espiritual y no podremos ser como el Señor Jesucristo. Resultado, vamos a ser creyentes muy débiles, espiritualmente hablando. Vamos a llenarnos de irrelevancia bíblica, el gran padecimiento hoy en día del cristianismo. La Biblia dice, pero yo he decidido creer o vivir o hacer las cosas de tal o cual manera. Aunque Dios diga, la Biblia dice. Esa es una irrelevancia, o sea, ya es parte de nuestro sentir, de nuestra manera de ser irrelevante. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Falta de fe, falta de productividad. Hoy parece ser que hay una extrañeza entre la gente que es incrédula, que no tiene a Cristo. Y le dicen, déjame, pero ¿usted es cristiano? Y bueno, sí, claro, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal. Es que usted no me parece que fuera cristiano. Por su manera de vestir, por su manera de actuar, por su manera de ser, por su manera de proceder. Es que no pareciera que usted fuese cristiano. Y hay extrañeza entre la comunidad incrédula sobre la manera en que los creyentes están viviendo, porque están viviendo con demasiada libertad, liberalidad, si se quiere. Hay falta de productividad, es lo que está diciendo. Carecemos de frutos.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Hablemos, por ejemplo, de benignidad, la capacidad de escuchar a las personas aunque no estemos de acuerdo. Reaccionamos, ¡pum!, y actuar. Usted es cristiano. Templanza, control, dominio de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Usted es cristiano. Falta de productividad o frutos en la vida cristiana. Y tarde o temprano, aunque digamos que no, contaminación y muerte. Y yo veo cada vez más creyentes contaminándose con el mundo. Es más, lo más triste es que ya el creyente no va al mundo. Ahora el creyente se hace acompañar del mundo a la iglesia. Lo agarra del brazo, de un lado el mundo, del otro lado se mete la Biblia y se va para la iglesia. Entonces ya no van al mundo, traen el mundo a la iglesia. Y eso es lo que está básicamente pasando y sucediendo hoy en día. Dijimos contaminación y muerte. Yo no sé si usted recuerda en Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No, pero no, pues yo me tomo un traguito de vez en cuando, yo me fumo un cigarrito como para calmarme. Sí, claro, de vez en cuando voy al cine, voy a un bailecito para que como que no se me rumbren las bisagras y esas cosas. Por ejercicio, básicamente. Vaya al gimnasio. La palabra de Dios está diciendo, el que siembra para la carne, de la carne será la corrupción. Nos vamos a contaminar y tarde o temprano vamos a caer en el pecado. Hay que apartarse de los deseos de la carne. Pablo habla mucho acerca de eso en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Y da una lista de cuáles son las obras de la carne, de las que nosotros deberíamos apartarnos. El problema es que si comenzamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, nuestros impulsos, nuestros quereres, nuestros deseos, esto nos incapacita para poder agradar a Dios. Dios no se va a agradar con lo que estamos haciendo. Por lo menos eso dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A veces somos como la persona que dice, bueno, es que yo voy a ir a la casa de mis abuelos a comer como chancho. ¿Como chancho qué era? Óigame. Yo no sé si me comprende lo que yo estoy tratando de decir. Vivimos por la libre. Y claro que sí. Vamos a apuntarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Así que vamos a ir a la casa de los abuelos. Vamos a ir a la casa de fulano, vamos a ir a la casa de Mengano. Y vamos a comer como chanchos lucios. No somos chanchos, pero comemos como chanchos lucios. ¿Usted qué cree? Si nosotros persistimos en satisfacer los deseos de nuestra carne, lo siento, pero no podemos agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, Él tampoco va a poder bendecirnos, aunque usted diga que usted está bendecido por Dios. ¿No será que el padre de las obras de la carne es el que nos bendice y no Dios? Para que sigamos en la misma situación. La palabra de Dios dice que hemos apartarnos de la tentación, de las obras de la carne y también del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema mundano.
El sistema mundano y humanista que nos induce a disfrutar de la vida por encima de todo. Hoy es común ver anuncios en la televisión que dicen, mire, ve este medicamento, usted puede emborracharse, usted puede embriagarse, después se toma este medicamento y va a proteger su hígado. Eso es un sistema mundano y humanista, porque nos está diciendo, disfrute de la vida. Sé de médicos, doctores en hospitales, donde pueden irse un fin de semana a la playa con la mujer que no es su esposa, o con sus amigos, y embriagarse y emborracharse, y acordarse que tiene que entrar a trabajar a las 2 de la tarde, y llegar al hospital, ir al laboratorio, pedir tales cuales medicamentos, prepararse una bomba, ¡pum!, para contrarrestar los efectos de la resaca. Y así atienden a los pacientes y así van a un quirófano. Entonces, disfruta de la vida. Hay medicamentos que te pueden ayudar a contrarrestar la resaca. Debemos apartarnos del sistema mundano, humanista, que nos induce a disfrutar de la vida por encima de todo, que nos induce a vivir para satisfacer los deseos de la carne. Vea lo que está diciendo Pablo en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vuelve a mencionar otra vez los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Como ya dijimos, Pablo menciona en Gálatas una lista de lo que él llama las obras de la carne. Obras que evidencian una vida rendida al control de nuestros pensamientos y sentimientos, impulsos, deseos y emociones. Pues quien así vive es una persona carnal. Y Pablo dice y manifiesta son las obras de la carne. No vamos a leer el texto en concreto, pero básicamente él dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Ay, pero mire, que hermano, quien dice claramente orgías! Una orgía es un exceso. La gula es un exceso. Cuando hablamos de orgías pensamos en alguna práctica sexual. Los romanos tenían una mala costumbre, y no solo los romanos, pero se sentaban a comer. No sé, los senadores se sentaban a comer. Entonces tenían una pluma, vomitaban, regurgitaban para seguir comiendo, o para seguir probando de todo lo que había en la mesa. Eso es una orgía. Entonces, Pablo está diciendo, debemos apartarnos de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estas obras evidencian que estamos entregados o rendidos al control de nuestros pensamientos. Lo que se nos viene a la mente, qué rico una chelita con unos chicharrones. Y óigame, los deseos de los ojos. Debemos apartarnos del mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. ¿De qué está hablando? De riquezas. Del anhelo por tener riquezas. Del anhelo por tener posesiones. Del anhelo por tener poder. Materialismo, consumismo. Vio fulanito. ¿Cuál? El de contabilidad. Viene con el último iPhone. ¿Y qué? No voy a ir yo a la importadora a ver cómo hago yo para adquirir un crédito para comprarme ese celular. Yo quiero lo que el otro quiere. Y llega una oficinista nueva
esa mujer tiene que ser mía. O ese hombre tiene que ser mío. Este puesto tiene que ser mío. Yo tengo que tener ese carro. Los deseos de los ojos, todo lo que vemos, todo lo queremos, todo lo anhelamos, todo lo deseamos. Riquezas, posesiones y poder. Todo aquello que alena nuestra alma. ¿No fue ese el pecado de Eva? El pecado con el que fue seducido Eva. O que fue seducida Eva. Satanás le dice, se ve rico ese fruto, ¿verdad? Acérquese. Huele delicioso. Deben saber también riquísimo. Y sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios. Yo quiero ser como Dios. Y de paso probar algo tan delicioso. Entonces Eva miró, tomó, o miró, codició, y tomó. Los deseos de los ojos. Eva miró, evaluó el asunto. Se ve bien, huele bien, debe saber bien. La única manera de averiguarlo es comiéndolo. Miró, codició y tomó. Y la vanagloria de la vida. Y añade, no proviene del Padre, sino del mundo. Y él está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Entonces la única manera de apartarnos del mundo es apartarnos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Si lo hacemos, al final podremos apartarnos también del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo que no reine? La única manera es que yo me aparte, que me separe. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Decía mi mamá, creo que fue a mi mamá que yo le escuché esto, que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces en la misma piedra. Y sabe que yo ya he comenzado a pensar que eso es cierto. ¿Quién sabe que por el camino, en la encrucijada, se va a encontrar un león feroz y persiste en seguir en ese camino? Mejor tome otro. Dice la palabra de Dios que a veces los seres humanos son como animales irracionales. Persisten en hacer aquello que les hace daño. Es más, dicen que el ser humano es el único animal que mata y depreda a sus propios congéneres. Y cuando usted ve las guerras, 2 países, 2 naciones hermanas, que a la larga tienen su mismo origen, enfrancados o metidos en una situación de estas. Y yo digo, mira, parece que eso es como que cierto. O sea, nos estamos volviendo animales irracionales. Y somos incapaces de apartarnos del pecado, porque no hemos dispuesto a apartarnos primero de la tentación, de los deseos de la carne y del mundo. Y ahora hemos traído estos conceptos no solo a nuestra vida, sino también a la iglesia. De modo que si todos son como nosotros, ¿dónde está el problema? Somos de los mismos. Debemos aclarar que Dios usa al menos 3 parámetros para definir el pecado. Estamos diciendo que hemos apartarnos del pecado. Pecado es infracción de la ley de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Biblia dice que no, y lo hacemos, eso es pecado, porque la Biblia dice que no. 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir, repito, que si Dios dijo que no, hiciéramos algo, lo hicimos, eso es pecado. Esto quiere decir también que si Dios dijo que debemos hacer algo
y no lo hacemos, tal cosa es pecado. Él dijo en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque pecado es infracción de la ley. Omitir o hacer de lado lo que la palabra con tanta claridad ha dicho. Número 1. Número 2. Toda injusticia es pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si no es recto, que es lo que quiere decir la palabra justicia, si no es recto, si no es derecho, si es chueco y no es honorable, es pecado. Me estaba contando ayer un amigo, verdurero, aquí hay un lugar que se llama Senada, donde las personas van y compran la cantidad que quieran de verduras. Y llegó a un puesto y tenía una buena cantidad de brócolis. Y entonces él dice, ¿cómo tenés la brócoli? En tanto. ¿Y cuánto tenés ahí entre todo eso? Dice, son como 6 kilos 800. Ajá. Ya, entonces se lo voy a dar todo en 6,000 colones. Dice, oye, está bien. Espérese, para estar seguro, voy a ir a pesarlo y se lo traigo todo en una sola caja. Perfecto. Se fue el hombre para adentro, vino ya con el paquete, le entregó las brócolis, el hombre lo echó en su carro, se fue para la casa y se le ocurrió pesar ese paquete de brócolis. Y resulta que no pesaba 6 kilos 800, pesaba 4 kilos 900. Si no es recto, si no es derecho, si es chueco, es torcido y no es honorable, es pecado. Qué hombre más tonto, más brutal, me lo llevé entre las patas, ¿no? Yo, por 2,000 colones. El tonto fue él, porque cometió una injusticia, cometió un pecado, y eso no agrada a Dios, y si no agrada a Dios no puede bendecirle. Si encontramos bendición, le voy a decir que esa bendición viene del diablo, para que usted siga en la misma situación. Pero la palabra es clara en decir que toda injusticia es pecado. Si no es recto, si no es derecho, si es chueco, si no es honorable, es pecado. Punto. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, que se me olvide. Dice la palabra de Dios y le habla a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué qué? ¿Cómo dice? Porque es justo. Porque esto es lo que es recto. Porque esto es lo que es derecho. Porque esto es lo que es honorable. Si no lo hacemos es pecado. Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Debemos apartarnos del pecado. ¿Pero qué es pecado? Es que hoy la gente tiene otro concepto acerca del pecado, quizás por la irrelevancia que padece, por la falta de fe que padece, por la conveniencia. Hay mentiritas blancas, rojas, amarillas, multicolores, ¿verdad? Para nosotros poder vivir como nos da la gana y tener nuestra conciencia callada. Romanos 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que nos aparta de una firme confianza en Dios es pecado. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el amor al dinero, ¿qué es? ¿Qué es? La madre, el padre de todos los males. Entonces, hay una situación en su casa, en su hogar, con la salud suya, de su esposa, de sus hijos. Hay una situación en su empresa. Usted dice,
aquí hay plata. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Aquí hay plata. Bueno, yo le recuerdo a usted que Nabucodonosor era el dueño de todo el mundo. Era el rey de reyes y señor de señores. Pero usted lee el pasaje, está escrito en minúscula. Rey de reyes y señor de señores. Y después de que Dios le quita a Nabucodonosor su raciocinio y la capacidad de pensar, y es echado al campo y vive, yo no sé, 7 meses o 7 años como una bestia del campo y le crecen sus uñas como garras y el pelo le cubre todo su cuerpo. Y un día Dios le da la lucidez y Nabucodonosor dice, no, solo hay un rey de reyes y solo hay un señor de señores, y se pone así con mayúscula. Porque Nabucodonosor podría ser el rey de reyes y señor de señores, el dueño del mundo en esa época. Pero el rey del universo solo hay uno. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que nos aparta a nosotros de confiar en Dios es pecado. Y no es problema tener dinero, pero amarlo y confiar en Él por encima de Dios, sí lo es. Por ejemplo, el concepto sobre la suerte y los juegos de azar. Cada vez yo veo más creyentes ahí en las ventanillas comprando lotería, comprando chances, para ver si se hacen millonarios de la noche a la mañana. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no depender de Dios? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios nos da una fórmula para ser productivos en las Sagradas Escrituras. Y tiene que ver con amar a Dios. Tiene que ver con guardar sus mandamientos. Tiene que ver con vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Pero nosotros preferimos, mire, mi mamá. Pongo mi ejemplo a mi mamá. Recuerdo que había unos envases así de vidrio. Yo no sé qué era lo que traían. Creo que era mayonesa. Y entonces la gente aprovechaba ahí, le ponía piedras, le ponía agua y sembraba matas. Entonces, como era transparente, usted podía ver el tallo y podía ver las raíces, etc. Pues a alguien se le ocurrió echarle una moneda alguna vez o se le cayó. Yo no recuerdo si era un salón de belleza o no recuerdo dónde era. Y de repente mi mamá se queda viendo así y dice, ¿qué es eso? Me dice, mami, no sé, a alguien se le cayó una moneda. Ve a ver qué número tiene, qué moneda, ¿de cuánto es esa moneda? Y yo, mami, parece una peseta aquí era una moneda de 25 centavos. De 25, pues ahora tengo que ir a comprar el 25 porque sale el mayor el domingo. Y una cosa nos lleva a la otra, a la superstición. Mi mamá era capaz de poner un banco y subirse allá para ver allá, arriba, en lo más alto del cielo había una paloma de karate, ¿verdad? Como una mariposa así grande. Y ella tenía que verle las alas, a ver, ¿qué número? El 01 sale el domingo, muchacho. El 01 sale el domingo. Y una cosa nos lleva a la otra. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Perdóneme, entonces los juegos de azar son pecado, porque nos apartan y nos separan de una firme confianza en Dios. Porque si usted confía en Dios, ¿por qué no es millonario? Y la gente ora y le ruega a Dios y pone los papelitos ahí para que Dios le bendiga. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? Todo lo que no proviene de fe es pecado. En síntesis, debemos apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Esto por cuanto el principio de la separación, como algunos lo han querido presentar, no es un mito, es una realidad bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Para eso tenemos un libro que se llama la Biblia, que es nuestra guía, nuestra lámpara en medio de la oscuridad, nuestra única regla de fe y práctica. Debemos, por lo tanto, vivir vidas separadas de la tentación, de los deseos de la carne, del mundo y sus deseos,
No podemos tener un pie en el mundo. Y por decirlo de alguna manera, no podemos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y aunque la moda hoy en día es traer al mundo a la iglesia, tanto el creyente y la iglesia, que está conformada por la comunidad de creyentes, no podemos traer el mundo a la iglesia. Y ese es un mal del siglo XXI. Porque si traemos el mundo a la iglesia, alguien llamó a esto fuego estaño. Todos somos de los mismos y nadie señala a nadie. Es que no se trata de señalar a nadie. Se trata de agradar a Dios. Estamos hablando de principios cristianos, normas o reglas a través de las cuales nosotros debemos regir nuestra vida. Mi nombre es Carlos Corrales. En el próximo capítulo estaremos hablando de 2 o 3 reglas más o 2 o 3 principios cristianos más. Que la pase bien.